inicio entonces a lo que es la clase para el día de hoy. Lo que tenemos programado para abarcar en los primeros temas es el tema de diagramas de caja de Boxplot. Cuando nosotros analizamos datos, tenemos que tomar en cuenta que muchos de estos datos nosotros los tenemos que de una forma pasarlos a una forma gráfica, a una forma visual en la que se pueda interpretar qué es lo que está sucediendo con los datos. Recordemos que dentro de la investigación que se les solicitó y la investigación que ustedes realizaron, se les solicitó que investigaran acerca de la dinámica de cómo presentar los datos estadísticos. Entonces, en resumen, podemos decir que los datos estadísticos se presentan a través de presentación de datos, a través de datos cortos, se presenta a través de esta forma, ¿verdad? A través de una forma escrita, y la otra es que se presenta a través de gráficas, y la forma tabular a través de tablas, ¿verdad? Esas tres formas son vitales, ¿verdad? Recuerden que cada vez que ustedes elaboran un informe de investigación, un informe donde van a redactar resultados, presenten tablas, jóvenes, presenten tablas. No presenten sus resultados y sus datos solamente así por ponerlo como a ver cómo viene, como venga y así lo coloco. No. Lo correcto es que utilicemos gráficas, que utilicemos tablas, que utilicemos los recursos necesarios para presentar nuestros resultados. Entonces, acá lo que yo voy a hablar con esto, ¿por qué les digo yo que les dejé la investigación? Porque esa parte es mucho más sencilla de comprender y esta parte de diagramas de caja de Boxplot pues también requiere un poco más de interpretación. Entonces, para empezar, ¿verdad? El diagrama de caja de Boxplot no es nada más que una gráfica, ¿sí? Que describe básicamente la medida de dispersión, los sesgos, el conjunto de datos utilizados como cuantiles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que nosotros vamos a poder representar información como por ejemplo la mediana, la media, el rango intercuartílico, los valores atípicos. Vamos a poder representar todos aquellos datos que estuvimos hablando al inicio del curso, ¿verdad? Que hablábamos sobre medidas de tendencia central, la media, la mediana, la moda, y vamos a poder representar cuartil 1, cuartil 3, vamos a poder representar esos valores que salen de lo normal, ¿verdad? Esa es una de las características de este diagrama de caja de Boxplot, que incluso acá en el texto nos lo confirma, ¿verdad? Que esta parte es una parte en la que nosotros vamos a ver que podemos representarlo de una forma gráfica. Entonces, la mediana prácticamente sabemos, ¿verdad?, que representa con una línea recta. En esta parte, cuando nosotros vamos a analizar diagramas de caja de Boxplot, lo vamos a representar de la siguiente manera. Les voy a colocar acá la pizarra para ir describiendo cada una paso a paso para que la vayamos viendo. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, quiero que nos demos cuenta de algo acá. Veamos. Entonces decimos que dentro de las medidas de las cajas de Boxplot, nosotros vamos a representarlo. Vamos a ponerlo acá. Acá está. Lo vamos a representar acá. Vamos a representar la mediana, la media y el rango intercuartílico. Vamos a representar valores atípicos si en caso los hubiera, y si en dado caso pues no aparecerían dentro de la gráfica, con la cual se resalta el centro y los extremos del conjunto. Ay Dios, perdón. Con el conjunto de datos. Entonces, los cuartiles 1 y 3 son los extremos de la caja. La mediana se representa con una línea recta. Veamos acá, tomemos nota de esto. La mediana se representa con una línea recta en el interior de la caja, la cual se localiza exactamente cuando partimos a la mitad. ¿Por qué a la mitad? Porque sabemos que la mediana representa el 50% de los datos menores y el 50% de los datos mayores, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas es que la distribución tiene que ser simétrica. Recordemos que una distribución simétrica, la simetría tiene referencia más que todo a que de los dos lados van a ser iguales. Esto quiere decir entonces de que cuando yo analizo una caja de Boxplot,
y si yo digo que es simétrica, es como que ustedes agarraran una naranja, ¿verdad? Vamos que esta es una naranja, disculpen ahí lo redondo, pero cuesta un poquito escribir por acá. Vamos que esta es la naranja. Si ustedes dicen que es simétrico, lo que estamos diciendo es que vamos a partir en dos partes la naranja y vamos a hacer de que cada parte, tanto el lado A como el lado B, van a ser iguales. Eso es lo que nos está diciendo ahí. O sea que al partirlo a la mitad, los dos lados van a ser iguales, del mismo tamaño. En este caso, ¿qué es lo que vamos a partir nosotros? Lo que nosotros vamos a partir va a ser un conjunto de datos. Por eso es que se dice que son simétricos a partir del análisis de la mediana, porque nosotros vamos a partir por un lado el 50% de los datos y por otro lado el otro 50% de los datos. Entonces, de esa forma es que concluimos que es simétrico. Muy bien. Entonces, después de esto podemos decir que prácticamente acá en los extremos, luego de haber ya identificado la mediana, la caja de los cuartiles, vamos a identificar lo que son los bigotes. O sea que dentro de la caja de Boxplot ustedes van a encontrar que esta se va a graficar de la siguiente manera, como vimos en la imagen que les presenté hace ratito, pero lo vamos a hacer acá para que podamos ir desglosando cada una de ellas. Entonces decimos que la caja de Boxplot va básicamente a ir de esta manera. Vamos a tener una cajita por acá donde vamos a representar a la mediana como una línea. Vamos a representar, en algunos casos la media aritmética se representa en la caja de Boxplot como una X, como un asterisco encerrado en un cuadrito. Algunos solamente colocan un punto negro y de esa manera se representa la media aritmética dentro de la caja de Boxplot. Puede ser que la media aritmética esté aquí abajo, ¿sí?, o que esté aquí arriba. Eso va a depender de acuerdo al análisis estadístico que se esté haciendo. O sea que la media aritmética puede estar por arriba de la mediana o por debajo de la mediana. Eso es lo que me estaría indicando. Si yo, por ejemplo, tengo esa chibolita acá en la parte de abajo de la caja de Boxplot, me está diciendo que la media aritmética está por debajo de la mediana. Acá está, ven, esta es la mediana. Por lo tanto, este puntito que está acá es la media aritmética. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué hace falta? El texto nos dice a nosotros que, dice, los extremos de los bigotes que salen de la caja indican los valores mínimos y máximos. O sea, ¿qué quiere decir? Que en un conjunto de n número de datos, recordemos que n es el número de datos que yo tengo, me está indicando dónde está el dato más pequeño. Recuerden que acá va a empezar de 0 hasta el número más grande, o sea, hasta el número infinito. Puede ser 20, 50, 1000 datos, todos los datos que yo tenga. Entonces puede ser de 1, 2, 3, 5, 8, 10, 20, por ejemplo. Entonces acá es 0. Puede ser que aquí sea 1, 2, 3 y hasta acá llegue, por ejemplo, a 10, por ejemplo. Quiere decir entonces que por esta parte de abajo yo voy a encontrar los valores mínimos. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a representar acá, los valores mínimos, y por el otro lado de la caja yo voy a representar lo que son los valores máximos. ¿De dónde salen estos valores máximos? Estos valores van a salir del n número de datos. Recuerden que yo voy a trabajar con una muestra o con una población. Todos esos términos pues ya los hablamos, ya los manejamos, entonces no hace falta pues recalcarlo nuevamente porque ya los manejamos, ¿verdad? Entonces acá lo importante es darnos cuenta de esto, que de esta forma vamos a representar una caja de Boxplot. Los mínimos, los máximos, la mediana y la media aritmética. ¿Qué nos hace falta? Es que para una representación de caja de Boxplot nosotros vamos a utilizar cuartil 1. En la parte de acá baja de la caja de Boxplot vamos a colocar acá el valor del cuartil 1. En la parte de arriba nosotros vamos a poner el valor del cuartil 3. ¿Sí? ¿Y qué más necesitamos acá? Bueno, acá necesitamos saber cuál es el valor del rango intercuartílico. Recordemos que el valor del rango intercuartílico no es nada más que la diferencia entre cuartil 3 menos cuartil 1 me va a dar el rango intercuartílico. ¿Estamos? Eso es lo que es exactamente lo que está acá. Otra de las cosas que nos indica acá es que, por ejemplo, dice
Si un dato se ubica a una distancia más allá de 1.5 veces del rango intercuartílico, medida desde la caja, se puede considerar como un valor atípico, ¿sí? Quiere decir entonces de que estos valores que yo tengo acá en este extremo son los valores mínimos y los valores máximos. Cuando yo analizo un conjunto de datos, tengo que tomar en cuenta de que visualmente yo puedo decir cuál es el número más pequeño y cuál es el más grande. Por ejemplo, yo voy a poner acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo. Estos son todos mis datos. Y yo puedo decir que este valor que se encuentra acá es el valor mínimo. Y este valor que está acá es el valor máximo, porque es el valor más grande. Entonces eso es lo mismo que estamos poniendo acá. Ahora bien, cuando nosotros encontramos un valor que es más 1.5 veces mayor que el rango intercuartílico, o sea, quiere decir que hasta donde llega el cuartil 1 y el cuartil 3, estoy diciendo de que ese valor ya no va a ser considerado como un valor normal, sino va a ser considerado como un valor atípico. Les hacía la referencia en ejemplos anteriores de que, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, en promedio, acá está Panchito, ¿verdad? Panchito tiene en promedio una altura de 1,60 m en promedio. Él está entre el promedio de los guatemaltecos que medimos 1,60 m. Los guatemaltecos estamos en ese rango más o menos, de 1,70 m, 1,60 m. Entonces, Panchito mide 1,60 m. Por ahí es posible que salga una persona que mida 1,80 m, 1,90 m, pero esos valores de personas que midan 1,90 m, 2 metros, es posible que haya alguien por ahí, pero son personas raras, personas que tal vez familiares de extranjeros, de otros países, que posiblemente no sean originarios de acá, ¿verdad? Entonces, esos valores de alturas de personas que son mucho más altas, los vamos a considerar como valores atípicos, o sea, personas que no están dentro de lo normal, porque para nosotros lo normal es que tengamos en promedio personas que no pasan entre 160 a 170 centímetros de altura, ¿verdad? Entonces la persona que mide 2 metros ya es un valor atípico, ya es un valor que se sale de lo normal. ¿Cómo puedo identificar yo dentro del conjunto de datos cuál es y quién es considerado un valor atípico? Eso es lo que nos está diciendo acá, que cuando yo tengo un valor que tiene una distancia más allá de 1.5 veces del rango intercuartílico, esa medida desde la caja ya puede considerarse como un valor atípico. Quiere decir entonces de que si al contrario, por ejemplo, se encuentra menos 1.5 veces, quiere decir que entonces que ese es otro valor atípico extremo mínimo, porque está por debajo de lo mínimo. O sea que quiere decir que si se sale de lo mínimo que está acá, este ya es considerado un valor atípico, mínimo, valor atípico. ¿Y por qué es que nosotros calculamos estos valores atípicos? O por ejemplo que esté por arriba del valor máximo. Estos valores atípicos lo que nos van a indicar a nosotros es que estos valores van a ser capaces de alterar y crear un sesgo dentro del conjunto de datos que yo tenga, ¿sí? Entonces le voy a dar screens acá y lo voy a compartir en el WhatsApp para que lo tengan disponible. Esperemos que nos cargue bien para poder compartirse. Entonces eso es prácticamente lo que nos está diciendo lo que es un valor atípico. Entonces voy a abrir mejor un documento Word y ahí se los voy a ir guardando porque no creo que nos alcance esto de acá. Entonces no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento con lo que acabamos de ver, jóvenes. ¿Alguna pregunta?
Por el momento no, profe. Por el momento no, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir guardando esto acá. Entonces esa es una de las razones. Entonces esto es lo que ustedes ven acá. En esta gráfica prácticamente lo que estamos diciendo es que estamos representando de una forma gráfica lo que son la obtención de nuestros datos, medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión en una sola gráfica. O sea que si por ejemplo ustedes por acá tienen una gráfica, por ejemplo en este caso por ejemplo diría por ejemplo concentración de hidrógeno, concentración de nitrógeno en un determinado cultivo o suelo por acá, ustedes ya podrían leer digamos qué es lo que me está identificando esta gráfica, ¿sí? Puedo decir por ejemplo que el 50% de los datos están concentrados en rangos de por ejemplo acá de 90 a 180 en concentraciones por ejemplo en partes por millón o en kilogramos, en gramos, cercanos a la media, menor a la mediana. Entonces ustedes de esta forma representan y ya podrían visualizar qué es lo que está sucediendo con estos datos, ¿verdad? Entonces vamos a ir ejemplificando cada una de ellas. Solo permitan, vamos a esperar que cargue y pegamos esto por acá. Muy bien. Entonces, de esta forma es como representamos nosotros la caja de Boxplot. Ahora bien, viene la parte de cálculos y la parte de cómo graficarla. Los procedimientos para poder graficar y construir un diagrama de caja de Boxplot prácticamente son estos. Primero, se tienen que obtener primero el rango intercuartílico, ¿sí? Para poder obtener el rango intercuartílico nosotros lo hacemos primero determinando cuál es el valor del cuartil 1, ¿sí? Cuartil 1, obtenemos el valor del cuartil 3, la mediana, y con estos valores nosotros vamos a calcular lo que es el límite inferior y vamos a calcular el límite superior para poder encontrar esos valores atípicos, ¿sí? Quiere decir entonces de que los valores atípicos que yo grafico en esto acá, les voy a comentar acá, por ejemplo, quiere decir entonces que estos valores atípicos que nosotros encontramos acá, estos valores atípicos ya no son graficados visualmente de los datos que yo tengo, sino los tengo que calcular para decir este es exactamente el valor máximo que va a concentrar a la o a los conjuntos de datos que son los más cercanos entre sí, los que no van a promover un sesgo. ¿Por qué hablo yo de esta manera de que si produce o no produce un sesgo? Porque regularmente cuando nosotros hablamos de que si produce un sesgo va a ocurrir lo que les voy a describir a continuación. Les voy a borrar esto por acá. Cuando nosotros hablamos de que si produce o no produce un sesgo, lo vamos a ver un poquito más adelante, es que sucede esto que está acá. Cuando un valor es extremo, si por una parte es un valor muy alto, va a hacer que cuando yo grafique en un área bajo la curva, esta se vaya a ver influenciada hacia un extremo, se va a empezar a jalar hacia un extremo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es que esta gráfica ya no va a tener una forma de campana, sino va a tener más o menos esta forma, va a empezar a jalarse acá y sube y luego llega hasta acá. Entonces esto me está jalando hacia un extremo, entonces me está causando un sesgo positivo. O por otra parte, en lugar de que me esté jalando hacia este extremo, los valores de los datos me va a estar jalando, por ejemplo, hacia el otro extremo, me está jalando hacia este lado, ¿sí? Hacia este lado, con un sesgo negativo. A eso es a lo que hace referencia acá, que los valores atípicos tienen esa característica de formar sesgos en lo que es una distribución normal. Recordemos que al inicio yo les había hablado de que la estadística que nosotros estamos manejando es una estadística paramétrica. ¿Por qué es una estadística paramétrica? A ver, alguien por un punto neto, ¿quién me dice por qué estamos hablando de una estadística paramétrica y no realmente de una estadística no paramétrica? Lo expliqué al inicio del curso de estadística descriptiva.
¿Por qué trabajamos con estadística paramétrica? Es la pregunta. Un punto neto para la persona que desee ganarse ese punto neto. ¿Alguien por ahí? ¿Nadie por ahí? ¿Qué es estadística paramétrica entonces? Espero que a estas alturas ya tengan claro qué es una estadística paramétrica y qué es una estadística no paramétrica. ¿Jóvenes están por ahí? No se recuerda. Profe, Adelante. tal vez es porque la que comprende los procedimientos estadísticos y de decisión que está basada en la distribución de datos. La última parte de distribución tiene relación, pero lo primero no solo se trata de comprender, sino que la estadística paramétrica asume que el comportamiento de la distribución de los datos va a ser una distribución normal. Eso es lo que es estadística paramétrica. Y una estadística no paramétrica asume que los datos no se van a comportar de una forma normal, ¿sí? Así en términos sencillos. Entonces recuerden eso, jóvenes, que eso es vital para ustedes. Ustedes van a trabajar con mucha estadística, y si a estas alturas no saben qué es estadística paramétrica y no paramétrica, no se ha logrado entonces el objetivo. Tienen que estudiar más, jóvenes, ¿sí? Porque los materiales lo han tenido por ahí. Muy bien, continuamos entonces. Entonces por acá vamos a hacer los primeros cálculos. Entonces acá nos dice que primero tenemos que obtener el cuartil 1, la mediana, cuartil 3, luego el límite inferior. Luego pues con estas fórmulas es que nosotros vamos a calcular los límites inferiores y los límites superiores. Acá es importante notar que dentro de esto hay que calcular también la media aritmética, ¿sí? Tenemos que elaborar una escala que sea acorde a lo que nosotros estamos trabajando, donde vamos a colocar tanto el dato mayor como el dato menor, y donde tenemos que demarcar un rectángulo que se extienda desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3 y dibujar las líneas paralelas al ancho entre dichos valores. Y vamos a ver también que tenemos que dibujar líneas perpendiculares al ancho que se extiende hacia afuera del rectángulo hasta las líneas del valor mínimo y máximo. Entonces vamos a hacerlo ahora con un ejercicio por acá. Tenemos este ejercicio que se encuentra acá, dice valores atípicos y diagrama de caja de Box-Plot. Entonces tenemos tanto x mínima como x máxima deben ser valores de la serie de datos y corresponden a los datos menores y a los datos mayores respectivamente. Estas fórmulas que ustedes ven acá son las fórmulas que se utilizan para poder hacer los cálculos. Entonces tomemos en cuenta que por este lado estas fórmulas se utilizan, por ejemplo, en Excel se puede utilizar estas fórmulas, que sería Q1 menos 1.5 veces más por multiplicado por el rango intercuartílico para el límite inferior. Para el límite superior decimos que es cuartil 3 más 1.5 veces multiplicado por el rango intercuartílico. Quiere decir que entonces que al límite inferior yo le voy a restar 1.5 veces el rango intercuartílico, y el límite superior yo le voy a sumar 1.5 veces el rango intercuartílico. Ahora bien, ¿qué más? Lo que miramos acá es que también se puede calcular por Infostat, y Infostat usa esta fórmula de acá, solo que en lugar de utilizar el 1.5 veces utiliza el valor de K, porque obviamente pues Infostat detecta valores que nosotros vamos metiendo, y obviamente pues ya está programado para realizar este tipo de cálculos, donde K es cualquier valor constante. O sea, yo puedo ir dándole un valor constante, pero regularmente los valores que se utilizan para obtener el valor del límite inferior y el límite superior son 1.5 veces o 3.0 veces el rango intercuartílico. ¿Estamos? Entonces, ya habiendo aclarado esta parte de acá, vamos a pasar a esta parte de acá donde está el ejercicio. Entonces,
Vamos a empezar a resolver este ejercicio. Leamos nuevamente, les recuerdo, ¿verdad? Que lo importante acá es saber leer lo que el enunciado tiene. Entonces voy a leer el enunciado para que tomemos en consideración qué es lo que nos está pidiendo. Muy bien, entonces vamos a ver que el ejercicio nos está pidiendo no me deja abrir completamente toda la pantalla. Bueno, el ejercicio nos dice lo siguiente. Ahorita lo vamos a abrir bien. Acá está. El ejercicio dice: se determinó la contaminación por aluminio expresado en partes por millón. Eso es lo que significa ppm, por si en dado caso no supiera. Entonces, partes por millón en el plástico de probetas a partir de una muestra de 26 unidades, y se obtuvieron los datos que se muestran a continuación. Construir el diagrama de caja de Box-Plot. Bueno, cuando a mí me dan un conjunto de datos, recuerden que para poder graficar la caja de Box-Plot, uno de los primeros pasos es graficar, pero debemos ordenar nuestros datos. O sea que los datos que están acá, vean, estos datos que se encuentran acá, hay que ordenarlos de menor a mayor. ¿Cuál es mi dato más pequeño? El número 1 se encuentra con un valor de 30. Luego tengo el valor de 2 con otro valor de 30. Luego tengo el 3 con un valor de 60. Luego el 4 con un valor de 63. Y así sucesivamente ordenar todos los datos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo dos valores de 60? Tengo que colocar esos dos valores juntos. Si tengo 379, por ejemplo, tengo que colocar los 379 seguidos. Y así ordenarlos de mayor a menor. Una vez que yo ya los tengo ordenados, procedo al siguiente paso del cálculo de cuartil 1. Esto ya lo vimos nosotros, ustedes ya lo trabajaron. Recuerden que para poder calcular el cuartil 1, nosotros habíamos dicho que vamos a calcular lo que es el cálculo del valor de P. Yo les he mencionado y les he comentado siempre, ¿verdad?, que para poder trabajar cálculos, no se trata realmente de memorizar, sino se trata realmente de comprender qué es lo que yo estoy haciendo para estos cálculos. O sea, no hay recetas, como se los digo, no hay recetas para hacer los cálculos. Si nosotros no comprendemos qué es lo que está sucediendo con los números, entonces cuando me presenten otro tipo de ejercicio con otro tipo de enunciado, como yo me lo aprendí de memoria, yo ya no sé ni cómo entrarle a este ejercicio. Entonces es importante comprender qué es lo que está pasando. Entonces veamos esta fórmula que está acá. Dice L es igual a N por X partido 100. Esto que ustedes ven acá es la posición, es la misma fórmula que utilizamos cuando P es igual y estaba expresado de esta manera. Habíamos dicho que P es igual a, vean acá, el valor, perdonen acá, vean, acá tengo el valor de n, el valor de n multiplicado por x partido 100. En este caso, ¿qué fórmula está utilizando? Está usando L es igual a n por x partido 100. Esta fórmula que ustedes ven acá, tanto esta como esta, es la misma. Esta ya lo saben utilizar ustedes, yo ya se los enseñé, ya les había hecho ejercicios en la clase anterior y estuvimos hablando que el valor de P no es nada más que el valor de la posición. O sea, esto de acá me va a delimitar en qué posición me voy a ubicar para poder encontrar ya sea un cuartil, un percentil o un decil. Quiere decir entonces de que lo que yo voy a utilizar, recuerden que en el valor de X siempre voy a ubicar un valor de percentil. Si yo por una parte tengo el cuartil 1,
entonces me está diciendo que encuentre el percentil 25. ¿Estamos? Por lo tanto, ¿qué tengo que sustituir acá? El valor de 25. Lo mismo está sucediendo acá. Esto que ustedes ven acá es lo mismo, es la misma fórmula, entonces no cambia en nada. Lo único es la forma en cómo está siendo expresada, y todo esto de acá son términos matemáticos únicamente. Una forma de expresarlo diferente, pero al final es lo mismo, ¿sí? Esto de acá es lo mismo. ¿Estamos? Entonces acá sería el valor del límite y acá sería el valor de posición, que al final expresa lo mismo. Muy bien, entonces acá lo que estamos haciendo entonces es que estamos calculando el valor de la posición donde voy a encontrar el valor del percentil. Veamos que el valor del percentil, ¿cuántos datos tengo yo? Tengo n número de datos, que son 26 datos. El dato que está acá son 26. Entonces digo 26 datos multiplicado por el valor del cuartil 1, que es en realidad el percentil 25. Entonces coloco el 25 en lugar de x y lo divido dentro de 100. 26 por 25 partido 100 me da 6.5. Ese valor de 6.5 significa que yo me voy a posicionar en el valor de este valor que se encuentra acá. Regularmente algunos utilizan esta regla, que es que al valor que yo encuentro, si por ejemplo es 6.5, le sumo un 1 para llegar a lo inmediato superior. Pero yo lo que les recomiendo es que reutilicen sus reglas de aproximación, como hemos visto a lo largo del curso de estadística. Si es un valor que está por arriba de 0.5, aproximo al inmediato inferior, y si es un valor por debajo de 0.5, aproximo al inmediato inferior, etcétera, ¿verdad? La idea de todo esto son las formas de aproximación que hemos visto de decimales, ¿verdad? Entonces solo aproximemos de acuerdo al dato que estamos obteniendo. En este caso me está diciendo posiciones en el valor 7. Quiere decir entonces de que yo me tengo que posicionar en el valor 7. Ahora bien, ese valor de 7, ¿qué valor de percentil tiene? Ese valor es el 25 y por lo tanto ese es el cuartil 1. Por lo tanto el cuartil 1 se encuentra en la posición 7 y tiene un valor de 87 partes por millón. ¿Qué quiere decir ese 87 partes por millón? Quiere decir que el 25% de las probetas que estamos analizando llegan a tener una contaminación de hasta 87 partes por millón en una probeta, que en este caso son probetas de plástico. ¿Estamos? Eso es lo que estamos interpretando ahí. ¿Qué más tenemos que tener? Tenemos que calcular la mediana. En este caso recordemos que como son números pares o números impares, nosotros tenemos que calcular exactamente la mitad. Como es un número par, yo calculo exactamente la mitad, y la mitad de 26 es exactamente el valor de 13. Por lo tanto, el valor de 13 es el que se ubica acá en el centro, y ese sería el valor de la mediana, que es 119. Ya con eso entonces procedo a hacer el cálculo de la media aritmética. Este valor de la media aritmética pues ya lo saben trabajar, que es la sumatoria de x y desde i1 hasta n partido n número de datos. Sustituyo los datos, ¿verdad? Hago la sumatoria entonces de toda esta fila que está acá. Una vez que saque toda la sumatoria, lo divido dentro de 26 datos y el valor de la media es de 136.46. Una vez que haya sacado ese valor, procedo a sacar entonces el valor del cuartil 3. La fórmula de calcular el cuartil 3 es la misma, nuevamente es L por N por X partido 100. Entonces, como es el percentil 75, tengo que sustituir el valor de X por el valor de 75. N, como yo ya sé que son 26 datos, ahora hago la relación, como ya que sustituí los datos, y me da un valor de 19.5. Este valor de 19.5 lo tengo que aproximar, entonces este me aproxima a un valor de 20. ¿Sí? Quiere decir entonces que el valor que acabo de obtener, el valor de L o el valor de P posición, me está diciendo posiciones en el lugar 20 y va a encontrar el valor de la variable X del cuartil 3, que en este caso es 182. Entonces de esta manera es como calculamos los valores que yo necesito. Necesito cuartil 1, cuartil 3
la mediana y la media aritmética. Una vez que yo ya los tengo, establezco entonces el cálculo de el rango intercuartílico. El rango intercuartílico no es nada más que la diferencia entre cuartil 3 menos cuartil 1. Recordemos que acá vamos a utilizar el valor de la variable x, no el valor de p. Entonces, se los digo porque dentro de unos exámenes que estuve calificando, algunos alumnos utilizaron el valor que encontraron como el valor de p, lo utilizaron como un valor de cuartil, cuando eso es incorrecto, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que hacer es utilizar el valor que representa la variable. ¿Estamos? Entonces, en este caso es cuartil 3, estaba en la posición, recordemos, estaba en la posición número 20 y me da un valor de 182. Y el cuartil 1 está en la posición 7 y me da un valor de 87. Por eso es que acá sustituimos el valor en sí. Entonces, 182 menos 87 me da un rango intercuartílico de 95. Por lo tanto, ahora procedo a hacer el cálculo del límite inferior. ¿Y cómo es que lo calculo? Bueno, como yo ya tengo el valor del límite, el valor del cuartil y el valor del rango intercuartílico, ahora solo lo voy a sustituir. Lo voy a pasar acá en la pizarra para que lo vayamos haciendo paso a paso. Lo que me está diciendo ahí es que el valor del límite inferior es el siguiente. Valor del límite inferior es igual a el cuartil 1 menos 1.5 veces el rango intercuartílico. Por lo tanto, yo puedo decir que límite inferior entonces es igual a el valor del cuartil 1, que en este caso es de 87, menos 1.5 veces multiplicado por, en este caso, ¿qué será? 95, porque este es el valor del rango intercuartílico, entonces sería 95. Entonces, por favor, hagamos este cálculo y me pasan su resultado. ¿Cuál sería entonces el valor del límite inferior? ¿Algún compañero por ahí? ¿Cuánto da, jóvenes? ¿De cuánto es el valor? 55.5. 55.5, gracias compañero. Exactamente, 55.5. Quiere decir entonces que ahora yo ya sé cuál es el límite inferior, pero ya lo calculé. Ya no solo lo estoy visualizando, sino ya lo calculé en función del conjunto de datos que yo tengo, de la dispersión de los datos y cómo los voy a agrupar. Perfecto. Entonces acá, vean, confirmemos. Ahora nos dice la interpretación. Cualquier dato de la serie menor que sea menor a 55.5 es un valor acá atípico inferior. Pregunto, ¿le dio un valor de menos 55.5 o un valor positivo de 55? Eso es importante. ¿Le dio negativo o le dio positivo? Negativo. Profe, disculpe, a mí no me sale. Vamos a ver, es el valor de 87. Vamos conmigo, acá paso a paso. Sería 87 menos 15 por 95. Si le da menos 1338 es porque está metiendo los valores así como vienen, ¿verdad? En seco. Y la manera correcta de meterlo es, si usted escribe 87 menos, abre paréntesis, coloca 15 por 95, cierra paréntesis. Oh, ¿por qué no sale acá? Permítame, vamos a ver. 87 menos Es 1.5, sí, profe. es cierto, 1.5 por 95. Acá está. Ahora sí, 8 menos 1.5 por 95. Es cierto, compañero, aquí no da el valor. ¿A usted sí le dio, compañero Nelson? A mí también me dio menos De 55.5. hecho, este es el resultado.
Ahorita estoy viendo acá mi calculadora, no sé por qué no me da el dato. Profe, dame los menos 55.5. Sí, ¿verdad? Bueno, gracias, compañero. Entonces solamente revisemos, tal vez esa es la forma en cómo están los datos que usted tiene por ahí. Y vamos a confirmar nuevamente acá, por 95. Ah, exacto, ahí estamos. Sí, a mí ya me dio menos 55.5, ese es el valor correcto. Entonces, ¿qué quiere decir este valor de menos 55.5 negativo? Voy a preguntar, del rango de datos que yo tengo, del 1 al número 26, ¿existe un valor que sea igual a este? A menos 55.5, pregunto. ¿Existe un valor de ese tipo? Profe, disculpe, no me sale. Revise su calculadora, compañero, resetee su calculadora porque en mi caso ya me dio y a todos los compañeros ya le dio. Ahora si no, agarre su celular y sáquelo con el celular. Posiblemente sea la calculadora, no sé en qué forma está expresada, pero usted tendría que colocar 87 menos 1.5 por 95 y exactamente da menos 0.55. ¿Ya lo probó en su calculadora, en su celular? Ya, profe, ya me salió, ¿De gracias. acuerdo? Sí, entonces hay que revisar la parte de cómo está configurada su calculadora. Es posible que esté en radianes o en otro tipo de numeración, entonces hay que revisar eso. Bueno, entonces, ¿qué significa ese valor de menos 55.5? Significa que yo tengo que buscar ese valor entre 1 a 26, tengo que buscar si ese valor se encuentra acá. Pregunto, ¿ese valor de menos 55 se encuentra en ese rango? Quiero que visualicen. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Quiere decir entonces que este valor de menos 55 que acabo de encontrar es un valor que no está dentro de ese rango. Entonces voy a borrar esto y voy a explicar esta parte porque esta es bien importante. Nuestro rango de datos están en esto. El valor número 1 que yo tengo como mínimo es el 30, ¿verdad? Según los datos que yo tengo. Y el valor más alto hasta el 26 es de, veamos el valor, es de 350. Como el valor del límite inferior me dio menos 55, recordemos que en la recta numérica yo tengo que si 0 está acá, todos los valores que se encuentren por debajo de 0, ¿qué van a ser? Valores negativos. Por lo tanto, este valor está incluso por debajo de 0 y mi límite es el 30. Por lo tanto, quiere decir que del lado del límite inferior no hay valores atípicos. Si dentro del valor que yo encuentro no se encuentra el valor en este mínimo, quiere decir entonces que no hay valores atípicos. Eso es lo que me está indicando este 55 que acabamos de encontrar. Por otra parte, podemos decir entonces que con lo que acabamos de encontrar se concluye que no hay valores atípicos por el lado de los límites inferiores. Quiere decir que este valor atípico que está acá, este límite inferior, me está confirmando de que acá está por debajo, ¿sí?, de este rango. Por lo tanto, este valor no se encuentra dentro del rango de datos que yo tengo, ¿verdad? Que en este caso empieza desde 30 y termina hasta acá. Entonces acá tendría que encontrar ese valor para decir entonces de que sí van a existir valores atípicos. Como no está, entonces yo digo simplemente que no hay valores atípicos. Ahora calculemos el límite superior. Por favor, confirmemos los datos acá con esta presentación. El límite superior sería entonces cuartil 3 más 1.5 veces multiplicado por el rango intercuartílico. Entonces, ¿cuánto vale el cuartil 3? Vale 182 más 1.5 veces multiplicado por el rango intercuartílico, que es 95. ¿Cuánto les da ese resultado, jóvenes? A mí me sale 24.5. Exacto, ese es el valor. Acá está, vean, 324.5 es el límite superior. Por tanto, como ese valor es de 324.5, analicemos la recta numérica que nosotros tenemos acá. Veamos,
tengo el valor de 1, el primer valor mínimo es de 30, el valor máximo es de 350. Pregunto, ¿este valor está dentro o fuera del rango de los datos que yo tengo? Está dentro, ¿verdad? Es mayor a 291, pero es menor a 350, ¿sí? Veamos, 324.5 es menor a 350, pero es mayor a 291. Por lo tanto, el límite máximo ahora ya no va a ser el 350, sino va a ser el 291, porque me está diciendo que todos los valores que superen a 324.5 ya van a ser considerados como valores atípicos, valores que van a alterar el conjunto de datos. Eso es lo que significa encontrar ese límite superior y el límite inferior. Quiere decir entonces que por el límite inferior nosotros no tenemos valores atípicos, pero por el límite superior sí tenemos uno. ¿Cuál sería? El 350, porque ese valor supera a los 324.5. Entonces quiere decir de que acá sí tenemos un valor atípico. ¿Y cuál es ese valor atípico? Es el 350. Quiere decir entonces que el valor de 350 está provocando que los datos formen un sesgo positivo o que se tiendan hacia un extremo, se están jalando a un extremo superior, o sea que está alterando que los datos sean máximos cuando en realidad no tendría que ser así. Entonces esa es la forma de identificar, la forma de encontrar un valor atípico. Y una vez que lo tengamos, entonces procedemos a graficarlo. Y acá está la forma en cómo se grafica. Entonces lo vamos a hacer a pie, ¿sí? Lo vamos a hacer aquí paso a paso para que ustedes puedan ir ejercitando. Entonces, ¿alguna duda con lo que acabamos de hacer ahorita? Profesor, una pregunta. Adelante. El dato que dio de último, de 290 no me acuerdo cuándo es, pero ese último dato quiere decir que es el 324.5 es lo más alto que puede llegar, o sea que el último dato de 350 ya es un valor atípico. Exacto. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, 291, yo tengo que visualizar el dato que yo encontré con respecto a los datos que yo tengo. Yo tengo valores que van de 30 a 350. El límite superior que yo encontré me va a decir hasta dónde va a llegar mi máximo para que no se alteren mis datos. Como no hay exactamente un valor de 324.5 dentro del conjunto de datos, yo asumo que el valor más cercano que esté por debajo va a ser el valor máximo en mi conjunto de datos. Y recordemos que para poder graficar en una caja de diagrama de Boxplot, yo tengo que tener el valor mínimo y el valor máximo. Pero como les decía, acá ya no solo se trata de visualmente decir, este es el más pequeño, este es el más grande. No, tengo que calcular cuál es el valor más pequeño y cuál es el valor más grande. En este caso encontramos que el valor más pequeño era de 30, porque el valor mínimo que me sale calculado para que se alteren los datos es de menos 55.5. O sea que yo puedo tener valores de 20, de 30, de 10 dentro del conjunto de datos, pero no me los van a alterar. Pero por otra parte, si analizamos el lado superior, mi límite es hasta el 324.5. Arriba de esos datos ya son valores atípicos. Por lo tanto, como yo ya no llego al 324.5, entonces concluyo que el 291 que se encuentra acá es el valor que ahora va a ser mi valor máximo. Ya no es el 350, sino es el 291 el que voy a graficar en el diagrama de caja de Boxplot. Y concluyo que el valor atípico que va a alterar el conjunto de datos es el 350. ¿Estamos? No sé si con eso se aclaró un poco la duda. Sí, gracias. Bien, entonces agarramos esto. Lo primero que hay que hacer es graficar la caja que vamos a poner. Esta caja se grafica haciendo una escala acá en el eje Y. Eso es lo único.
En el eje X ustedes no van a colocar nada, simplemente se va a quedar así. El ancho es relativo, ustedes lo pueden hacer más pequeño, más grande, como ustedes gusten, así que al gusto del cliente, ¿verdad? Recordemos que para la caja de Boxplot nosotros tenemos que tener claro cuál es el cuartil 3 y cuál es el cuartil 1. Pregunto, ¿de cuánto es el cuartil 3? ¿Cuál es el valor, jóvenes? ¿Cuál es el valor del cuartil 3? El valor del cuartil 3, jóvenes. 324.5. No, el valor del cuartil. Lo que usted me acaba de dar es el valor del límite. El valor del cuartil 3 es 75. Vamos a ver. No, tampoco. ¿Cuál es el valor del cuartil 3, jóvenes? 182. Exacto, muy bien, compañero, ahí estamos, 182. El valor del cuartil 1, ¿cuál es? Valor del cuartil 87. Vamos a ver. Exactamente, 87. Muy bien. Ahora sí, ¿de cuánto es el valor del rango intercuartílico? Valor del rango intercuartílico, jóvenes. Es el 291. No, 95. 95. Gracias, compañero. Ese es el valor correcto. Es el valor de 95. ¿Por qué es 95? Porque es la diferencia entre cuartil 1, cuartil 3 menos cuartil 1. 182 menos 187 me da 95. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cuál es el valor de la mediana? ¿Cuál es el valor de la mediana? ¿Se apuntaron el dato, jóvenes? Acá está, vean. ¿Cuánto es el valor de la mediana? 136.46. No, el valor de la mediana. 119. El valor de la media es 136. ¿Sí? Recuerden la diferencia. El valor de la media es el promedio y el valor de la mediana es el 50% de los datos que divide el conjunto. Entonces, acá sería entonces, la mediana es 119. Entonces, si aquí tengo 87, posiblemente aquí llega el 90, aquí llega 100, aquí llega 119. Entonces, vamos a dejarlo acá, 119. Y acá digo entonces que es 119. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Cómo se representa la mediana en una caja de Boxplot? Dijimos que se representa a través de una barra. Eso va a representar la mediana. Ahora, ¿de cuánto es el valor de la media, jóvenes? ¿Me pasan ese dato? El valor de la media aritmética. 136. Pregunto, ¿está por arriba o por debajo de la mediana? Por Arriba. arriba, ¿verdad? Entonces coloco acá el símbolo. Puedo colocar un cuadrito rellenado de color negro y acá digo, este es el valor de la mediana, de la media aritmética, y digo entonces que lo voy a representar de esta manera. Trazo una línea acá, ¿ve? Buscando hacia acá el valor de, en este caso, de cuánto sería 136.46, si no estoy mal, espero que esté bien ese dato. Acá está, ese es el valor de la media aritmética. Entonces digo que este es el valor de la media aritmética, este es el valor de la mediana, este es el valor del cuartil 3, este es el valor del cuartil 1. ¿Qué más hace falta? Bueno, me hace falta ahora sí trazar los valores del límite inferior y el límite superior. ¿De cuánto es el valor del límite inferior? $55.5. No, ese es el valor encontrado para ver si tengo valores atípicos. Como no hay valores atípicos que superen ese menos 55, ¿cuál quedó? El 30. Exacto, muy bien, el 30. Porque no superó el menos 55 es mi límite. Si yo supero entonces eso, entonces ya tengo valores atípicos.
y mi valor inferior se convierte en menos 55, pero como no lo superó, entonces yo me quedo con el 30. Entonces 30 más o menos está como por acá. Lo grafico y hago el bigote. Acá, por eso es que le dicen que hacemos un diagrama de caja de bigotes, porque vamos a hacerle un pequeño bigotío. Y acá está su bigote. Bueno, entonces, ¿de cuánto es este valor de límite inferior? El valor del límite inferior entonces va a quedar como 30 porque no superó al valor calculado. Por lo tanto, acá sería 30. Ahora, ¿de cuánto es el valor del límite superior, jóvenes? ¿De cuánto es el valor del límite superior? Jóvenes, ¿de cuánto es el límite superior? 291. Exacto, 291. Entonces, si aquí tengo 182, aquí más o menos llego como a 300, 250, más o menos como el 291 va a estar como por acá. Entonces grafico esto y lo tiro para acá y digo acá entonces que hasta acá llegaría el valor del límite superior. Muy bien, límite superior. ¿De cuánto habíamos dicho que era? De 291. Pregunto, ¿hay un valor atípico? ¿Existe algún valor atípico? ¿Y cuál es? Según los cálculos que acabamos de hacer, ¿hay valores atípicos? Sí, sí. ¿Cuál es ese valor? Es el de 300. Ahorita miro. 350. Exacto, 350. Quiere decir entonces que 350 está acá arriba de 291. Por lo tanto, se representa de la siguiente manera. Se representa como un asterisco, ¿sí?, que representa los 350. Y hasta acá terminamos entonces nuestro diagrama de caja de Boxplot. Diagrama. ¿Alguna pregunta, jóvenes? De esta manera es como graficamos el diagrama de Boxplot. ¿Alguna pregunta? Este es el diagrama de Boxplot. Así es como esperaría yo que entreguen la gráfica únicamente. Ahorita hace falta todavía la interpretación. ¿Quedó claro cómo es que trabajamos el diagrama de caja de Boxplot? ¿Jóvenes? Para mí sí. Sí, estamos bien. No está nada del otro mundo. Lo único es que es de ejercitarlo. Entonces, para ello tengo un ejercicio aquí. Se los voy a mandar para que lo trabajemos en un rato. Me gustaría ver si tuvieran alguna duda que la resolvamos en este momento, ¿verdad? Antes de pasar al ejercicio que van a trabajar. Entonces, hasta acá tenemos prácticamente lo que es la determinación y la forma de graficar lo que es el diagrama de caja de Boxplot. Ahora pasemos a la interpretación. Veamos acá. La interpretación es la siguiente. La concentración de aluminio en las probetas oscila entre 30 a 291 inclusive. ¿Por qué? Porque ahora sí, mi límite máximo es el 291, donde no se va a ver alterado por ningún valor atípico. O sea que yo puedo venir y decir que esos 350 hasta incluso los puedo descartar porque son valores que ya me alteran, pero tengo que incluirlos porque son parte del conjunto de datos. Entonces lo dejo por ahí, ¿verdad? Entonces digo, la mayor distancia entre la mediana y la X máxima, ¿sí?, en comparación a la distancia entre la mediana y la X mínima, permite concluir que existe un sesgo positivo. ¿Por qué? Vean esta parte de acá. ¿De qué lado? Vean la mediana. ¿De qué lado es donde está más largo y de qué lado está más corto? Del lado de la mediana, donde está 119 para abajo, está más corto, pero de la mediana para el lado de X máxima está más largo. Si la gráfica por arriba está más larga, quiere decir entonces que hay un sesgo positivo, pero si lo contrario, el valor por abajo de la mediana es más largo, me está indicando que existe un sesgo negativo. ¿Estamos? Ahora bien,
Dice, el punto ubicado por arriba de X máxima definida por el bigote indica que existe un valor atípico que es el 350. La comparación de la longitud de los bigotes indica que el 25% superior de los datos están más dispersos que el 25% inferior. Quiere decir entonces que si ustedes analizan, vean, el cuartil 1 para X mínima, la distancia es bien corta. O sea que quiere decir que el 25% de estos de acá son más cercanos entre sí. Pero si analizamos cuartil 3 hasta X máxima, el bigote es más largo. Quiere decir entonces que los valores superiores están más dispersos. Quiere decir que, por ejemplo, la contaminación entre probetas van a ser en rangos muy separados. Algunos tienen 182, otros tienen 190, otros tienen 200, otros tienen 250. Entonces el rango es muy alto. Pero si analizamos del cuartil 1 a X mínima, que es X 30, entonces decimos que de 30 a 87 el rango es bien pequeño. Tengo valores, por ejemplo, de 35, de 38, de 39, de 40, de 41. Son valores cercanos entre sí. No hay tanta diferencia. Existe más homogeneidad entre el 25% de los datos menores. Y existe una heterogeneidad entre los valores superiores del conjunto de datos que estamos analizando. Entonces, ¿qué más dice? La longitud de la caja muestra que la dispersión del 50% de los datos se encuentra entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Lo que les decía siempre, ¿verdad? Que la diferencia entre cuartil 3 y cuartil 1 me va a mostrar el 50% de los datos en un rango, ¿sí? Que se va a concentrar el 50% de los datos. Quiere decir entonces que en el 50% de las probetas se encontró una concentración de aluminio entre 87 a 182, que es cuartil 1 y cuartil 3. Y de esa manera es como interpreto yo lo que es un diagrama de caja de Boxford. ¿Estamos? Entonces acá no solo se trata de hacer la figurita, sino de entender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que yo estoy graficando. Existen muchos ejemplos, muchas formas de aplicación. Incluso ustedes van a ver que van a ver gráficas de caja de Boxford y van a ver hasta 5 o 10 cajas de Boxford en una misma gráfica. Y hay que saber leer cada una de esas gráficas, porque por ejemplo para el tema de hidrología, las cajas de Boxford son utilizadas por ejemplo en análisis de precipitación de una determinada cuenca, por ejemplo. Entonces vamos a pasar a la parte del ejercicio. Voy a parar el video para ir finalizando esta parte de esta clase. ¿Existirá alguna pregunta, jóvenes?